Buenas tardes. Es grato para mí volver a compartir con ustedes el día de hoy la carrera de educación inicial, en el cual vamos a impartir la materia de psicolingüística. Quien les habla, su tutor virtual, Dustin Martínez. Es grato para mí compartir nuevamente en este semestre con ustedes y poder alcanzar una serie de aprendizajes que van a ser de gran relevancia para su desarrollo en su campo profesional. A la vez, es importante destacar que dicha materia pues permitirá alcanzar competencias en su práctica y desarrollo profesional. Comenzamos. La psicolingüística. La psicolingüística es una ciencia que se encarga de estudiar cómo producimos, cómo comprendemos las situaciones que pasan en nuestro alrededor y así estructurar nuestro lenguaje y poder emitir una serie de información de lo que procesamos en nuestro ambiente o en nuestro entorno sociocultural. El objetivo de la psicolingüística es comprender y explicar de alguna manera todos los procesos psicológicos y neurológicos que intervienen para su respectiva creación, el uso y comprensión de un lenguaje adecuado de lo que percibimos en nuestros procesos cognitivos, procesan en lo que percibimos en nuestro medio ambiente, observamos color, forma, tamaño, estructuramos semejanzas, diferencias, clasificamos y estructuramos nuestras ideas para la resolución de problemas. Cuando hablamos del objetivo de la psicolingüística, podemos observar que su finalidad es conocer el funcionamiento de nuestro cerebro, es cómo procesamos la información para poder transmitir en un mensaje de forma oral o escrita, dependiendo en los ambientes de aprendizaje, cuando la docente estructura un proyecto de aprendizaje y de alguna manera el alumno puede organizar y estructurar las ideas donde el emisor y como él como receptor de la información va a poder procesar todo lo que acontece dentro de su espacio escolar. La importancia de analizar esas estructuras que de alguna forma confieren habilidades al estudiante para poder hablar y poder comprender un determinado tema y así poder especificar la organización en cuanto a la adecuada emisión de palabras y poder de esta manera potenciar sus habilidades y destrezas en cuanto al lenguaje. Esto le va a garantizar una evolución en el lenguaje que nuestro cerebro va a propiciar una información a través del área de Broca o Wernicke, que es el área donde el lenguaje va a través de los circuitos nerviosos, va a producir la formación de palabras, la emisión de la forma de de lo que percibimos en nuestro medio ambiente. Es preciso destacar que la psicología del lenguaje va a permitir analizar al estudiante las habilidades de su pensamiento en cuanto a la expresión oral y escrita de lo que él va a comprender, de su percepción auditiva y visual procesa para poder dar una expresión verbal de algún contenido. El lenguaje es un instrumento muy indispensable porque gracias a él podemos adquirir aprendizajes significativos que van a desarrollar nuestro proceso mental y a nivel cognitivo. El lenguaje oral, de alguna u otra forma, puede transmitir mensajes dependiendo el proceso o la adquisición de situaciones
que de repente, de alguna u otra forma, le permiten desarrollar sus habilidades y destrezas o lo puede limitar de acuerdo a su tipo de emociones. Es dependiendo cómo se observe la praxis docente en el momento del desarrollo de actividades que de alguna u otra forma van a permitir captar la atención del estudiante como receptor de información. Esa interacción docente y alumno va a permitir de alguna manera socializar diálogos armónicos o fluidos que de alguna u otra manera él va a expresar a través de sus diferentes emociones y de alguna manera poder expresarlo de forma oral o bien sea escrita, las personas establezcan un pensamiento crítico, reflexivo, creativo y deductivo a un horizonte integral que es las alternativas que el docente dentro de los espacios de aprendizaje va a brindarle al estudiante para que desarrolle esas habilidades comunicativas. Podemos observar en las diferentes imágenes que ese diálogo de comunicación va a permitir procesar el pensamiento del estudiante, organizar la información, donde podemos utilizar diferentes estrategias didácticas como son juegos de memoria, donde ellos van a buscar la semejanza, van a buscar la diferencia, rompecabezas, cuentos que de alguna u otra manera van a ir procesando esa información y si es de y dependiendo la praxis que el docente esté estableciendo en el momento de la aplicación del proyecto de aprendizaje, va a permitir organizar esas ideas, por ejemplo, que le contemos un cuento, va a observar los personajes, va a estructurar el escenario, va a observar la forma, las diferencias, el colorido, el tamaño, va a procesar a través de su cerebro la creatividad y va a poder establecer lo que son los personajes principales del cuento, los puede dar una información, qué experiencia obtuvo al escuchar el cuento, qué mensaje deja ese cuento para poderlo colocarlo en práctica en su quehacer diario. Hoy en día se trabaja en educación inicial la importancia de acuerdo a su proceso cognitivo o en su desarrollo integral, la adquisición de un vocabulario amplio a través de juegos, diálogos conversacionales y a través de esos proyectos que de alguna u otra manera van a garantizar un aprendizaje significativo para el desarrollo intelectual y académico del estudiante. Los niveles que constituyen la capacidad de utilizar en el lenguaje. La fonología podemos interpretar que es parte de la lingüística, es decir, es la que estudia el sistema de los sonidos en el lenguaje a través de las sílabas, la acentuación, la entonación de las palabras para que el estudiante pueda de alguna forma potenciar su lenguaje. La morfología estudia la composición y derivación de cada palabra para definir y clasificar las cosas, objetos, entre otros. La sintaxis describe la relación de la oración. Es cómo vamos a darle significado a la oración que vamos a establecer en un momento un diálogo conversacional, vamos a impartir en una clase. La semántica es la relación en la que le damos la importancia a nuestro propio lenguaje, la forma de cómo nosotros vamos a definir las palabras, cómo vamos a estructurarlas con relación a la pragmática, que es la forma de cómo organizamos nuestra información y cómo la procesamos. Y de allí vamos a estimular las habilidades de comunicación de nuestros estudiantes, la forma de cómo pronunciar las palabras,
cómo llevar la secuencia de un discurso, donde le indicamos al estudiante: muy buenos días, ¿cómo estás? Vamos a continuación, vamos a desayunar. Vamos en través de los diálogos de comunicación diaria, en los hábitos, en la hora de desayuno, en la hora de la práctica pedagógica, en la hora de finalizar cada clase, la jornada. Vamos a trabajar a continuación, conociendo las bondades de nuestra comunidad, donde los niños van a desarrollar su vocabulario, van a estructurar su lenguaje, van a organizar las ideas. Donde yo vivo, de mi comunidad, hay un parque grande, bastante amplio, con bastantes áreas verdes. Hay muchos eh, equipos para columpios, podemos jugar pelota, hay equipos de gimnasio. Todas esas ideas las va estructurando el niño, donde le dice: yo voy con asisto con mi mamá a talleres en la tarde que ofrece la comunidad de pintura, de juego, actividades sociales que de alguna u otra manera el estudiante junto con el docente va a ir desarrollando. En mi casa hay un, hay comercio donde venden diferentes artículos para el hogar. El niño en todos esos procesos va desarrollando, va conociendo su entorno, su medio, lo que es los artefactos que hay en un hogar, los implementos que se requieren en el hogar para alimentación, para higiene personal. Todo eso, todos esos procesos de alguna manera le van a permitir al niño formar palabras y llevar la estructura de los fonemas, en la estructura de la escritura en sus grafemas, en el proceso para definir lo que él quiere, la forma como lo va a clasificar, entre otros procesos que van a garantizar un adecuado lenguaje. La importancia de la psicolingüística. La psicolingüística dentro del proceso educativo busca ofrecer un gran apoyo a lo que es el aspecto en la estructura didáctica, porque de allí tiene gran influencia en la organización, y a nivel anatómico del lenguaje en cada ser humano. Es decir, juega un papel fundamental en el proceso educativo, ya que en la psicolingüística en la educación es una técnica de enseñanza porque es nuestra primera lengua que es adquirida en nuestro hogar, pero luego progresivamente lo vamos a ir fortaleciendo en los programas educativos que la institución ofrece para que el niño se desarrolle como un ser integral biopsicosocial, en el cual va a comprender el funcionamiento de su cerebro, cómo estructura, cómo organiza su mente, para poder ir observando e investigando, para ir a través de la experiencia, va a producir conocimiento de una forma autónoma, funcional. Es decir, que la finalidad del comprender lo que su mente procesa va a garantizar que el niño sea capaz de unificar con sus conocimientos y emitir conductas de acuerdo a a los estímulos que le ofrece el contexto sociocultural en el cual se desenvuelve. ¿Cómo se aplica la psicolingüística? La psicolingüística, gracias a ella, nos permite observar el comportamiento, em, corregir los errores en el momento como emitimos una palabra, si la decimos correctamente o si la pronunciamos con algún error, tanto de forma oral o forma escrita, porque los medios de comportamiento van a permitir al estudiante ubicarse en su espacio y tiempo, tomar las diferentes decisiones para tener un léxico adecuado, y de esta forma el estudiante pueda estructurar sus acciones por ensayo y error. Pero de alguna manera lo que es la psico
neurofisiológica. Es un método electrofisiológico que son técnicas de movimientos oculares, electrocefalografía, resonancias magnéticas, que a nivel médico, en algunos casos que se puedan presentar alguna dificultad con un estudiante, puedan emitir un diagnóstico que de alguna manera pueda tener una precisión a nivel fisiológico y pueda dar, dar técnicas o maneras de cómo abordar la naturaleza de la situación que se está presentando, si en algunos casos llega a nivel orgánico, como es los estudiantes con parálisis cerebral infantil que presentan disartria, pérdida de lenguaje, o algunos niños presentan alteraciones en su lenguaje, al, al omitir, sustituir, agregar palabras en su proceso de aprendizaje, se evidencia todas esas situaciones, pero que de alguna u otra manera se pueden ir canalizando a través de un apoyo en algunos casos si requiere el médico correspondiente, como es el caso del médico del área que se encarga de la parte psicológica o neurofisiológica, que de alguna u otra manera va a garantizar la precisión de un diagnóstico que va a arrojar lo que en algunos casos, si el niño eh, requiere de una atención especial. Los pensamientos que las personas tienen en distintas formas de su lengua, podemos observar que cada persona, dependiendo su contexto, emite su propio lenguaje, el contexto sociocultural va a procesar situaciones bilingüísticas que puedan el cerebro procesar como secciones diferentes que de la persona que llega al centro educativo imita una lengua y la persona, pues, todos puedan de alguna u otra manera apoyar al escolar. En el caso que en la institución educativa se integre una persona de una etnia indígena o que venga de otro estado del país, que tienen sus costumbres, su léxico y su forma de expresar y procesar su lenguaje de la mejor manera para que de alguna manera se entienda y se comprenda todo lo que él quiere expresar y emitir dentro del espacio de aprendizaje, que sea de algún apoyo, el docente como mediador del proceso de aprendizaje pueda ayudar al estudiante a adquirir esas competencias o habilidades lingüísticas que de alguna manera sean factibles dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que como toda cultura humana posee una lengua, es de precisar que todo niño nace y se va desarrollando allí. En nuestro país, Venezuela, hay diferentes estados que tienen su léxico, su forma de expresarse y en este caso, pues el docente va adaptándose y va acoplándose al entorno escolar, porque de allí, pues, lo que se busca es que el estudiante se integre en el proceso de aprendizaje y pueda tener un conocimiento lingüístico y producir y comprender su propia lengua. Es decir, recibe una enseñanza formal dirigida por su docente y en la cual existen procesos que de alguna u otra manera el ambiente cultural, el lenguaje va de su propio contexto, va a ayudar a que se apropie a los contenidos que rige el programa, como en este caso en el área de educación inicial. En la psicolingüística las palabras tienen poder. Debemos como docentes tener claro de que nuestros estudiantes hay que buscar la manera de cómo mediar el proceso de aprendizaje. Tenemos que tener cuidado con la palabra no, la frase que contiene la palabra no para ser comprendida trae a la mente lo que está junto a ella. Si tú le dices al niño, no lo hagas de esta manera, no lo vuelvas a hacer, no es así, no existe, el no
existe apenas en el lenguaje y no en la apariencia. Por ejemplo, cuando pienses en la palabra no, no viene a la mente. Ahora voy a pedirle, no piense en el color rojo. Hay que saber expresar las palabras. Cuando se dirige al niño, le pedí que no pensara en el color rojo y probablemente lo pensó. Entonces, debemos cuidar nuestro vocabulario para que el estudiante procese vocabularios positivos que de alguna manera no se enfoque tanto en lo negativo, sino más bien potenciar a que lo haga, que lo desarrolle y que él puede. Por ejemplo, una persona le dice a otra, no toques la computadora. Debería decir así como a mi computadora, el único que la toco soy yo. Entonces, son procesos que de alguna manera debemos saber expresar las palabras o tienes prohibido tocar mi computadora. La palabra no es una limitante que le impide al estudiante alcanzar otras experiencias que puedan ser enriquecedoras y más bien va a ocasionar un proceso de limitante en el desarrollo de su aprendizaje integral. Cuidado con la palabra pero. Pero el pero que niega todo lo que viene antes. Por ejemplo, Pedro es un muchacho inteligente, esforzado, pero sustituye el pero por y cuando sea oportuno. Cuando es la palabra intentar, que se presume la posibilidad de la falla, por ejemplo, voy a intentar reunirme contigo mañana a las 8. En otras palabras, existe una gran posibilidad que no vaya. Pues yo voy a intentar, evita intentar. Sí, es como cuando le decimos al niño, mañana intentamos si haces mejor el coloreado del dibujo. No, mañana hágalo mañana y continuamos el trabajo. Entonces, hay que saber tener cuidado con las palabras. Por ejemplo, cuidado con no puedo o no lo logro, que dan idea de incapacidad personal. Uso no podía, donde el niño va a decir que no lo va a poder lograr. Entonces, hay que decirle al niño, lo vas a lograr. Claro que sí vas a poder hacerlo. Entonces, como docente tenemos que tener esa precaución y ese cuidado para la emisión correcta de las palabras, porque nuestro discurso le va a permitir al estudiante adquirir competencias significativas garantes a su desarrollo pedagógico y a su vez va a ofrecer un gran aprendizaje significativo dentro del proceso de enseñanza. Seguidamente vamos a explicar el, en este proceso el aula virtual. En el aula virtual están ya las actividades que vamos a desarrollar en el curso y de alguna u otra manera pues va a fortalecer el proceso del desarrollo del trabajo pedagógico que se va a implementar dentro de nuestro entorno virtual. Mis estimados estudiantes, vamos a ingresar al aula virtual para poder explicar el desarrollo de las actividades que se van a desarrollar dentro del curso. En la unidad número 1 vamos a desarrollar la siguiente actividad. Vamos a desarrollar una exposición virtual acerca de la siguiente temática. La definición de la psicolingüística más allá de la psicología y de la lingüística. En el entorno virtual, ustedes pueden observar al ingresar que va a estar un tutorial de cómo van a desarrollar la exposición, los pasos que tienen que hacer y está dentro del aula virtual el material que van a trabajar. Está en este espacio, lectura sugerida, que es la lingüística y psicolingüística. Consulten el presente material que está allí en el aula
que les va a ayudar a ustedes poder desarrollar la actividad. Posteriormente van a desarrollar una actividad formativa que es un foro. Es acerca de la definición de la psicolingüística y su importancia en la educación inicial. Es importante que van a añadir una definición, van a parafrasear lo que el autor está diciendo y van a dar su opinión acerca de la importancia de la psicolingüística en la educación inicial. Cada actividad tiene un valor de 25 puntos. En el aula virtual, en las indicaciones, está el tutorial para crear videos de exposición por el programa Screenomatics. Vamos con el módulo número 2, que es la segunda actividad sumativa. Van a realizar una red semántica. Esa red semántica es relacionada con la psicolingüística y didáctica de las lenguas, una aproximación histórica conceptual, la psicolingüística, definición y metodología. Les dejo el material cómo realizar una red semántica. En esa actividad va una red semántica, va va la portada, red semántica de cada título y las referencias electrónicas. En el aula virtual les va a aparecer cómo realizar la referencia electrónica, la fecha de entrega, están los respectivos tutoriales, cómo subir la tarea y enviarla. Van a realizar una actividad formativa en la unidad número 2 que está relacionada con lo siguiente. Van a realizar un dibujo donde refleje la importancia de la psicolingüística en la educación inicial. En PowerPoint van a hacer la creación de un dibujo donde ustedes van a colocar palabras claves, cómo sería empleada la psicolingüística en la educación inicial. Vamos en la unidad número 3. Cada unidad tiene, cada unidad tiene su lectura sugerida, tiene su explicación del desarrollo de cada actividad y donde ustedes pueden aprovechar el proceso para en el desarrollo de cada tarea. En la actividad sumativa número 3 van a desarrollar una infografía. Seguidamente, mis estimados estudiantes, vamos en la unidad temática número 3. Ahí van a desarrollar una infografía. Esa infografía está en material de apoyo donde ustedes harán su respectiva investigación que habla sobre las reflexiones sobre la enseñanza de la lengua, una aproximación sociolingüística. Están las diferentes instrucciones que ustedes pueden observar en el aula virtual, donde se está haciendo la explicación de cómo se elabora una infografía, el tema que ustedes van a abordar, el día de entrega, cómo van a procesar su tarea, cómo la van a entregar, los criterios de evaluación, em, cómo el tema que van a trabajar, como lo dije con anterioridad, ahí está el tutorial, lo van desarrollando progresivamente. En la unidad número 4, que sería el módulo 4, ahí está todo el material de apoyo, como pueden observar en el aula, la importancia de la psicolingüística dentro del proceso de alfabetización en educación inicial, la lingüística en la práctica docente, habilidades psicolingüísticas. Ahí van a desarrollar una actividad sumativa 4, que es la última. Van a desarrollar un foro. Es un foro donde ustedes van a trabajar. Dice, se presenta a continuación referencia al contenido en el cual cada compañero dará un aporte crítico sobre la lingüística en la educación inicial. Recuerde que su comentario debe estar relacionado directamente con los recursos de la unidad. Aquí están los pasos de cómo van a
añadir la información y aquí en el aula están todas las lecturas sugeridas que ustedes, las tres lecturas sugeridas que ustedes van a tomar como referencia para hacer su opinión crítica acerca del punto que les estoy dando a continuación, que es la psicolingüística en la educación inicial. Aquí en el aula virtual podemos observar en la parte de inicio está la bienvenida en nombre del docente, un video de reflexión, está el foro de bienvenida por parte del tutor, está el foro de dudas ante cualquier inquietud que ustedes me quieran colocar acerca de los trabajos para yo poderla aportarles las opiniones, lo que ustedes necesiten. Está la planificación a desarrollarse en el semestre y pueden ubicarse en aquí por mensajería privada que me va a permitir a mí observar sus inquietudes de lo que ustedes quieran conocer acerca de la materia o las dudas también. Nuestro medio de comunicación va a ser el aula virtual. Por ende, los invito a revisar constantemente el aula y de esta manera puedan ir teniendo una organización de su horario y poder ir realizando las tareas en el tiempo estipulado como lo establece el calendario de este semestre. Sin más que hacer referencia, pues mis estimados estudiantes, pues les doy las gracias nuevamente. Les reitero que por favor pues hagamos seguimiento a las actividades, que estemos en constante comunicación con el docente en, en el aula virtual para poder aclarar las dudas y que de alguna manera pues sea de apoyo para ustedes y para mí pues tener esa comunicación que nos va a garantizar el éxito en nuestro desarrollo pedagógico y de alguna otra manera fortalecer los conocimientos previstos en este proceso de aprendizaje. Sin más que hacer referencia, me despido de ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Su tutor y amigo, Dustin Martínez, me despido. Les deseo la mayor de las bendiciones en esta semana que está iniciando, que sea productiva para ustedes y cualquier duda estoy a la orden por el aula virtual para aclarar sus dudas. Será hasta una próxima oportunidad.